Una cordial bienvenida a todos una vez más al canal Bibliotecario TJ, en donde esta noche seguiremos con la sección de entrevistas y experiencias. Hoy nos visita una hermana muy querida y conocida por muchos de vosotros, pero vamos a pedirla que se presente ella misma. Hola, hola Javi, buenos días, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Gusto en saludarte y también pues les mando un saludo a tu auditorio. Y bueno, lo primero que voy a empezar diciendo es de que me voy a presentar. Mi nombre es Gina Corona y yo actualmente soy testigo de Jehová. Aunque déjame comentarte que no siempre fue así, porque de pequeña crecí sin haber tenido ninguna doctrina, es decir, fui atea. Bueno, y fíjate, déjate comento que pues ese fue mi caso de que no crecí con ningún temor a algún Dios. Pero eso fue debido a que mi mamá, como mamá soltera, que tenía varios hijos, pues no tenía el tiempo suficiente para inculcarnos alguna doctrina. Y otro aspecto, el cual también fue el motivo de que no profesáramos ninguna fe, fue de que cuando éramos pequeños nos fuimos a radicar a una zona muy lejana de la Ciudad de México y pues ahí era un lugar donde no estaba muy colonizado y solamente había una iglesia que pertenecía al catolicismo. Entonces ahí en esa área habían como 5 a 7 familias que vivían cerca en las faldas de un cerro, quienes eran llamados los ejidatarios, o sea, los únicos que llegaron desde un principio a ese pueblito. Y pues ya más abajito en el campo era una pequeña comunidad como de unas 10 casas que pertenecía precisamente también a 10 familias. Entonces era una zona muy deshabitada. Incluso todo estaba con pasto, o sea, contaba con todavía un buen ambiente, porque hasta recuerdo que las mariposas, había mucha mariposa blanca y uno que otro caballo por ahí comiendo pasto. Y en esa época recuerdo que las mariposas chocaban con nuestra cara. O sea, haz de cuenta como la caricatura de Heidi. Era una niñez muy bonita, pero ahora sí que entre comillas, porque no teníamos la doctrina, o sea, no teníamos la... No estábamos cerca de Jehová Dios, vamos. Entonces, yo fui atea en ese aspecto y no es por filosofías humanas que pues igual que otras personas se dicen ser ateos, ¿verdad? En mi caso fue este. Pues la verdad que qué interesante lo que nos estás contando de cómo terminaste viviendo en una zona un tanto quizás aislada y poco habitada. Y bueno, mencionas que ahí había una iglesia, ¿no? ¿Nos puedes contar algo de esa iglesia? Si estuviste en ella, entraste, aprendiste algo, porque me imagino que al ser una zona tan pequeña, con tan pocos habitantes, pues todos os conoceríais y bueno, algo te quedaría, ¿no? De esa iglesia, alguna vez irías quizás de visita o asististe o nos puedes contar algo. Sí, Javi, pues lo que yo te quiero comentar de esta iglesia que pertenece a la católica, pues ahí lo que aprendí fue de que pues las personas iban, yo recuerdo que nada más unos 5 minutos leían los evangelios, pero no, o sea, no había ninguna enseñanza bíblica, al igual que los evangélicos, que puro cantar y cantar, pero no te enseñaba nada. Y las únicas veces que sí había mucha gente ahí en la iglesia que hasta se llenaba, y algunas hasta haciendo unas largas filas, era a fin de año, en lo que llaman ellos las fiestas decembrinas, o sea, tradiciones humanas que se inventaron. Porque como te digo, yo vivía allí en San Miguel Jico y enfrente estaba la escuela, enfrente de la iglesia, y entonces como yo fui testigo de eso, puesto que yo iba en el turno matutino, uno de mis hermanos iba en el turno vespertino y ya cuando salía, pues ya casi oscureciendo, pues éramos testigos de cómo es de que personas, así poca gente, normalmente eran las mujeres ya mayores de edad, las que acudían a la iglesia, pues me imagino que a hacer sus rezos. Y pues no había mucha gente allí en esa iglesia, pero en lo que eran fiestas decembrinas, uff,
multitud de gente. Entonces, pues nosotros también éramos unos de los que cabían en ese grupo, porque recuerdo que mi mamá nos enviaba, porque el sacerdote de la iglesia organizaba ese evento para regalar bolsas de fruta con colación y así demás dulces. Entonces, acudíamos a esa iglesia no por temor a Dios, sino más bien por interés. Y este caso me hace recordar lo que he aprendido a través de los años mediante el estudio bíblico. Yo recuerdo el caso de Jesucristo cuando, perdón, cuando él dice que, el relato de los evangelios dice que él les daba el alimento espiritual a las muchedumbres. Y en una de esas ocasiones, según relata los evangelios, dice que él se encargó de alimentar a bastantes personas con simplemente algunos panes y pececillos. Entonces eso quiere decir que pues Dios es un Dios también bondadoso, puesto que su hijo pues dio muestra de eso al alimentar a la multitud, y ya posteriormente les dio el alimento espiritual, que era los sermones que les daba, ¿verdad? Y, o sea, discursos pudiéramos llamar actualmente. Pero, por ejemplo, de ese relato también saco provecho. Yo he visto que las personas de otras denominaciones van a sus iglesias con un interés personal. Por ejemplo, algunas personas van para que les ayuden. Nosotros cuando éramos niños acudíamos a la iglesia para que nos dieran una bolsita de dulces. Con eso ya nos conformábamos, pero no por algún temor a Dios. Es más, ni siquiera mi madre nos inculcó el temor o la adoración a unas imágenes. No. Pero fíjate, continuando con el relato de Jesucristo, aprendo de él, de cuando la segunda ocasión, cuando la multitud ya lo estaba esperando, pues Jesucristo, viendo la intención de sus corazones, les dijo: ustedes no vienen por la palabra de Dios, ustedes vienen porque la vez anterior les di de comer. Entonces, ¿qué es lo que me enseña este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? Y a través del estudio de nuestra organización, que llevamos un estudio disciplinado, bueno, de que uno no debe de inculcarles a nuestros hijos el interés por Jehová, sino que el amor a la palabra de Dios, porque Jesucristo dio muestra de eso. Pues qué interesante esto que nos cuentas de tu niñez, de cómo siendo atea, sin tener ningún tipo de educación religiosa, asistías a la iglesia. Pero claro, había un interés. Y es que eso es algo que han hecho muchas iglesias, intentar tener feligreses dándoles cosas. En cierto modo, no deja de ser un soborno. Si vienes aquí, yo te doy esto. Y claro, ¿qué ocurre? Que los feligreses de esa calidad, claro, ¿qué tipo de fe tienen? Cero. En cuanto dejan de recibir cosas, dejan de asistir. Y por eso hoy en día nos encontramos con la mayoría de las iglesias que están vacías por completo. Es normal. Así que nada, menuda infancia tuviste más curiosa. Pero bueno, y yo me imagino que tú te harías alguna pregunta, ¿no? Porque aunque no creyeras en nada y fueras por interés, pero ahí oirías cosas, enseñanzas, y supongo que te surgiría alguna pregunta, ¿no? Y pues así me tocó a mí, ¿verdad?, vivir en mi época de la niñez. Pero fíjate, dentro de esa etapa, en mi mente sí surgían muchas preguntas, porque yo pensaba, decía, bueno, ¿por qué existimos? ¿Existe alguien que nos creó? Y es que también esporádicamente se escuchaba de que pues había un Dios, porque pues te digo, existía esta iglesia, bueno, todavía está ahí en esa misma área, la iglesia San Miguel Jico. Y fíjate, pues de repente había una señora que pues que daba supuestamente el catecismo, y en una ocasión en la escuela estaba hablando acerca de la primera comunión, que pues estaba invitando a los padres de familia a que acercaran a sus hijos a la iglesia para que hicieran su primera comunión. Y es que la iglesia estaba frente a la escuela, era una escuela que se llamaba Tierra y Libertad. Entonces, pues cuando yo escuché que esa señora dijo eso, pues yo me hacía la pregunta, ¿verdad? Pues en la primera comunión, decía, pues ¿qué es? Le pregunté a mi mamá llegando a la casa. Y me dice, bueno, pues la primera comunión, pues ha de ser la primera comunión que vas a tener con Dios. Y yo dije, bueno, pues entonces sí existe un creador.
Y bueno, ya pasaron los años y entonces unas personas que pertenecían a una colonia que se llamaba la colonia del Vergel, llegaron a San Miguel Jico para poner ahí un templo evangélico. Entonces es ahí donde conocí la segunda religión que existe. Y ahí el pastor pues empezaba a invitar a los pocos colonos que estaban ahí a que fueran ahí, y en las tardes usualmente se escuchaba cómo cantaban las personas. Ya ves que ellos suelen entonar cánticos de alabanza y luego de repente también había mucho ruido. En una de esas ocasiones, en un día muy especial, el pastor de la iglesia hizo lo posible por juntar a la pequeña comunidad y ahí se presentó una película donde yo estuve presente observando, y ahí se habló de que habían unas langostas y estos eran como unos tipo caballos que tenían como una cara así como con colmillos, y también una larga cola, como a veces la cristiandad pinta al diablo. Y ellos decían que esas eran las langostas que iban a atormentar a las personas malas en el infierno. Entonces yo, en lugar de haber acudido a ver esa película y aprender algo positivo, regresé a mi casa con muchas más preguntas que realmente ni mi mamá me podía contestar. Por ejemplo, ahora no solamente tenía la pregunta de que quién es Dios, cómo fue que nos creó, sino ahora también decía, bueno, después de que nos creó, este Dios nos va a mandar al infierno, porque ahí en la película se miraba que era un lugar de tormento. Entonces, pues ahora ya sabía de la existencia de un Dios, pero pues yo pensaba en mi etapa de adolescencia ya, porque ya no estoy hablando de la niñez, sino ya un poquito adolescente. Decía, bueno, ¿y para qué creer? ¿Para qué saber que existe un Dios? Si este Dios es malo, pues ahora nos está aquí amenazando con que si no le obedecemos nos va a lanzar a un lugar llamado infierno, que es un lugar ardiente. Y bueno, así surgió mucho tiempo con mis preguntas y otras más. Y decía, bueno, ¿para qué existimos? Y otras más que tenía de preguntas en mente. Y hasta que fíjate que pues yo no tenía conocimiento de que tenía una vecina que estaba a la siguiente cuadra, y como en aquella época te digo que no estaba mucha gente viviendo en ese lugar, pues no había una cuadra que nos dividiera, sino que pues todo era pasto y la persona de enfrente pues la podía yo ver desde mi casa. Entonces ella pasaba por mi área, hasta cruzaba por mi patio para ir a comprar sus tortillas, porque había una pequeña tortillería como las que hay allá en México, donde salen las tortillitas calientitas, como esas tortillas que son recién hechas a mano. Y fíjate que en una de esas ocasiones me dijo, niña, ¿qué estás haciendo aquí? Mira que me gustaría dialogar de este mensaje, y me dio el mensaje. Pero no entendí muy bien porque yo era muy pequeña. También recuerdo que había un señor que, por cierto, actualmente todavía tengo conocimiento de él, y pues este es el que actualmente pues puedo decir que es mi hermano en la fe. Se llama el hermano Roberto Romano, quien cuenta con una familia muy ejemplar, muy excelente. De hecho, siempre lo admiré porque tenía una manera de enseñar muy bonita, que le echaba mucho sazón a su enseñanza, así como Jesucristo recomendó a sus discípulos que tenía que ser. Y fíjate que, bueno, ya atrasando un poquito de tiempo, desde mis 10 años, antes de esta hermana que se llamaba Francisca Valderas, a quien espero ver nuevamente en la resurrección. Bueno, antes que ella, este hermano que se llama Roberto Romano, recuerdo que siempre que regresaba de su trabajo también pasaba por mi casa para ir rumbo a su hogar. Entonces todas las tardes que me veía ahí, porque es que yo jugaba en un columpio ahí que estaba en un árbol, brincaba, bueno, te digo que era una niñez muy hermosa en lo que cabe, y pues siempre trataba de hablarme, y me recuerdo muy bien que él todos los días que llegaba me enseñaba algo del Padre Nuestro. Y me decía, a ver, ¿qué aprendiste aquí, niña? Y tú y yo, pues como testigos de Jehová, sabemos que de la oración del Padre Nuestro podemos sacar mucho provecho. Entonces, el Padre Nuestro, yo tengo entendido que es lo más importante que debemos de pedir al Padre, porque este hermano que se llama Roberto Romano me lo enseñó muy bien, y me lo enseñó por periodos de días, porque te digo, él regresaba de su trabajo y aprovechaba para predicarme.
Pero fíjate, recuerdo que como mi mamá observaba que yo me detenía a escuchar al hermano, porque es que la verdad era muy interesante todo lo que él decía y tenía una manera de atraer para predicar que pues me dejaba ahí toda embaucada, ¿verdad? Con lo que él me decía, las promesas de Dios, lo que me enseñaba. Entonces, como mi mamá no sabía lo que estas personas me predicaban, tanto la hermana Patricia Valderas y el hermano Roberto Romano, pues en una ocasión me dijo mi mamá, oye, ten cuidado con ese señor porque ese es un hombre. Dice, no, 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 si te dice algo anormal me dices, vienes y me dices. Pero no, o sea, nada, nada de incorrecto ni nada. Entonces mi mamá pues se quedaba sorprendida y luego me decía, a ver, cuéntame qué más te dijo este señor y interesada. Pero lo que sí te puedo yo decir es de que mi mamá nunca se ponía pues ahí para cuando él pasara, aprovechara para que también a ella le contara. Bueno, entonces en el transcurso de ese tiempo, este pastor que te digo que fecundó este templo evangélico, pues llegó a visitar a mi mamá y pues a él sí le puso atención. Entonces mi mamá no asistió a su templo, pero lo que hacía es que nos enviaba a nosotros, a todos sus hijos, para que pues aprendiéramos algo de Dios. Pero en realidad a mí no me gustó, aunque fíjate que en ese templo se vivía un ambiente en lo que cabe sano, porque hasta mi mamá me decía, vete con los jóvenes para que aprendas a tocar la mandolina o el pandero, algunos instrumentos. Entonces, pues sí era muy bonito y también los jóvenes de ahí, de los evangélicos, pues se veía que disfrutaban de un ambiente sano. Pero pues yo la verdad descubrí que entre eso también había cosas que eran incorrectas y que pues ya conociendo un poquito más de Dios, pues decía, no, no puede ser posible porque vi prácticas que no me agradaron porque, por ejemplo, el hijo del pastor se fue con una mujer que era casada y luego a veces parejitas ahí de jóvenes adentro del templo, cuando ya se terminaba su culto, pues a veces se metían y estaban ahí a solas, se besaban entre ellos, hacían cosas incorrectas. Entonces fíjate, yo teniendo una infancia de atea y luego viendo esas cosas, ¿te imaginas qué impacto emocional iba a llevar en mi mente el tener que creer que esto era parte de Dios y que estas personas eran las que iban a enseñar o a alabar mediante su evangelio a Dios? O sea, no fue fácil para mí creer en Dios. Pero bueno, afortunadamente, déjate, sigo contando. Y bueno, afortunadamente, gracias a la hermanita Patricia Valderas, pues fue con la que me enfoqué más en escuchar, porque pues ella a veces como le ganaba al hermano, porque haz de cuenta que ella pasaba por las tortillas más temprano y el hermano pues hasta que regresaba de su trabajo. Entonces yo me junté un poquito más con la hermana Francisca Valderas, perdón, Patricia Valderas, ahí me confundo de nombres. Es que lo que pasa es de que cuando yo era niña, pues mi mamá, como te digo, contaba con varios hijos, los cuales a veces pues no era suficiente su espacio de tiempo para darnos la debida atención. Entonces, como la hermana Valderas era una persona mayor, pues a mí me agradaba su compañía y me sentía así como que me prestaba atención. Bueno, de hecho, desde que yo era niña siempre me gustó tener amistades ya de mayor edad porque yo sentía que aprendía algo bueno de ellas. Y pues qué mejor que fue de esta hermana porque me estaba compartiendo enseñanzas bíblicas, enseñanzas que realmente enseña la Biblia. Entonces yo era una niña muy preguntona y le decía, bueno, ¿y por qué fue que existimos si es que Dios nos va a enviar a un infierno? Entonces ella poco a poco me fue resolviendo todas mis preguntas que yo tenía y fue ahí donde yo le empecé a agarrar lógica a la existencia, a que cómo es necesario creer que existe un Dios, porque pues recuerdo que en uno de nuestros libros que tenemos para enseñar a las personas acerca del Creador, pues estaba este libro el libro rojo, que fue con el que yo estudié. Usted puede vivir en el paraíso en la tierra, o sea, usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra.
Y en una de sus páginas recuerdo que decía que pues una casa no viene a existir o a estar ahí nada más simplemente por casualidad, sino que alguien tuvo que haberla construido. Entonces yo me ponía a meditar en ese pasaje y en esa página y yo decía, sí, cierto, tiene razón, o sea, nosotros no pudimos existir simplemente por una casualidad. Y pues todo empezó a encajar en mi mente, en reconocer que realmente teníamos un creador, solo que me faltaba conocerlo bien, faltaba conocer sus cualidades y no aquellas falsas doctrinas que compartía la cristiandad como un Dios cruel que arroja a las personas a un lago de fuego o a un lugar de tormento ardiente llamado infierno. Pues fíjate, Gina, que esto que mencionas sobre la doctrina del infierno no solamente ha sido a ti a quien no le cuadraba, es que esa doctrina yo creo que ha sido una de las mayores causas de que el ateísmo haya crecido tanto. Porque uno empieza a hablar con las personas que afirman no creer en Dios y lo primero que te dicen es o por qué permite Dios el sufrimiento o cómo un Dios de amor te va a castigar eternamente al fuego. Y es que, claro, durante muchos siglos las iglesias han usado ese miedo, ese terror, ese pánico para aprovecharse de la gente, para hacer negocios con la fe, vendiendo bulas papales, que si hacías una misa, que si pagabas esto, sacabas a tu difunto del purgatorio, le evitabas ir al infierno. Bueno, unas cosas tan feas que, claro, que cualquier persona con un mínimo de cerebro, cualquier persona con un mínimo de sentido común dice, pero vamos a ver, como un Dios de amor va a castigar a alguien eternamente en el fuego, pero ¿en qué mente cabe? Pero si somos nosotros, los seres humanos, que somos crueles, que somos malos, y cuando se tortura a alguien, estamos en contra. La mayoría de países, la mayoría de los países, en sus leyes, en leyes humanas imperfectas, cuando alguien comete un crimen muy grande, o una de dos, o le meten en la cárcel de por vida, o como mucho le ejecutan. Pero en ningún estado se plantea, no, no, si alguien comete este delito, le vamos a mantener vivo y le vamos a ir torturando y le vamos a curar para poder seguir torturándole. No, es que en la mente humana eso no es posible. Es algo demasiado cruel. Y ahora van a venir estas iglesias diciendo que el Dios de amor, que el Dios de justicia va a mandar a la gente a arder eternamente. Esta desde luego es una enseñanza satánica que ha llevado a miles, a millones de personas al ateísmo, porque no pueden creer en un Dios así. Pero claro, no es una enseñanza bíblica, es una mentira. Y tenemos que decirlo como es una mentira satánica, porque lo que hace es poner a Dios como un cruel, como un sádico. Además, ¿dónde está la justicia? Yo me acuerdo cuando, claro, la gente tiene la memoria corta a veces, pero yo lo estudié, lo que eran los pecados mortales. Y si tú no ibas el domingo a misa, se consideraba pecado mortal. ¿Y eso qué implicaba? Que ibas a ir al infierno, ibas a arder ahí eternamente. Porque no vas a misa. Eso es justicia. Bueno, normal que la gente pues no se lo crea y normal que la gente hayan abandonado las iglesias y se vayan al ateísmo. Entonces, es muy interesante lo que tú has mencionado, Gina, y también me ha parecido interesante que tú como atea, algo que te hizo reflexionar son las palabras de que, claro, toda casa es construida por alguien, pero todas las cosas las ha construido Dios. Y claro, es que ese es un pensamiento que está en la Biblia, es un argumento bíblico para hacer entender a las personas que existe un creador. Nada en este universo que ya se ha estudiado, en las leyes físicas, en la ciencia, en la biología, nada aparece de la nada. O sea, todo tiene que tener un origen y un principio. Y claro, detrás de un principio hay una causa. Y detrás de una causa tenemos al creador. Pero desde luego decir que todo ha aparecido de la nada, eso es de todo menos científico. Por eso es un argumento que cuando se elabora bien, cuando se estudia y se plantea razonándolo, es muy fuerte para hacer entender a las personas ateas que existe un Dios. Y de hecho, la mejor manera de llegarles al corazón a estas personas muchas veces es con la lógica.
De hecho, son muchos, muchos los hermanos nuestros que antes eran ateos y precisamente cuando han estudiado más la física en profundidad, han estudiado la biología, se han dado cuenta de que no puede ser casualidad, que detrás hay un diseño. Y bueno, es muy interesante lo que nos estás contando, así que por favor sigue hablándonos, Gina. Entonces ahora para esa época, en el transcurso de todo esto que te estoy comentando, lo único que me faltaba era obtener un estudio bíblico. Y pues recuerdo que para esa época pues ya estaba pasando de la niñez a la adolescencia. Entonces ya casi llegaba a ser una adulta porque ya casi me acercaba a los 18 años. Entonces en ese tiempo recuerdo muy bien que pues yo ya trabajaba y a la misma vez estudiaba. Entonces lo que se iba a necesitar o se iba más bien a requerir era un gran esfuerzo y tiempo de mi parte para sentarme con los hermanos y darme la oportunidad de que ellos me enseñaran y que tomara ahora sí realmente el curso con todo el libro para yo aprender exactamente lo que era necesario aprender. Entonces fíjate que recuerdo que un fin de semana, precisamente era un domingo, pues ese día no me tocaba trabajar. Y pues, como usualmente hacen los testigos de Jehová el fin de semana, predicando con las familias, me tocó a mí. Entonces tocaron mi puerta y pues ya para ese entonces ya la zona donde yo vivía, que era San Miguel Jico, pues ya estaba un poquito más poblada, ya hasta estaba pavimentado, ya mi casa estaba bardeada, ya tenía un zaguán. Entonces tocaron muy fuerte la puerta y yo acudí. Y entonces pues me predicaron. Regresé con una revista que me dejaron ellos, donde recuerdo que era una hermana que salía ahí su experiencia, y era una hermana que decía que tenía o vivía más bien con un pulmón de acero, porque no sé qué enfermedad ella la que padeció desde chica, que pues tuvo la necesidad de ocupar un pulmón de acero y se mantenía siempre acostada dentro de esa cápsula que le llamaban el pulmón de acero. Entonces yo recuerdo que esa revista pues yo no la leí porque la verdad como adolescente pues no era mi inquietud estarme aplicando a la lectura, y más que pues me sentía muy cansada debido a estudiar y a la misma vez trabajar, pero dejé ahí la revista en la mesa. Y pues ya después te contaré qué fue lo que sucedió con esta revista porque hubo una experiencia. Y bueno, posteriormente a esa visita de estas hermanas que me dejaron la revista, recuerdo que tocaron la puerta y entonces mi mamá se dio cuenta que eran los hermanos, los testigos de Jehová. Y pues ahí más o menos por una rendijita vio, y entonces regresó y me dijo, hija, ven, ven, ven. Dije, dime. Y dice, ve, ve a atender a estos que están allá afuera en la puerta porque son los testigos de Jehová y yo no sé cómo les voy a contestar, dice. Y además presiento que estas personas, a su manera de hablar, dice, pues se creen muy inteligentes o no sé, pero no sé cómo les voy a responder. Y si tú que tienes un poquito más de estudio, ve a dialogar con ellos. Y ahí me dices qué te dicen. Y además yo no puedo estar ahí parada con ellos porque ahí está el pastor Cristóbal. Y es que yo no sé si me vaya a decir algo, me vaya a llamar la atención, porque estoy hablando con ellos. Entonces fíjate, cuando los testigos de Jehová predicaban en la comunidad, el pastor se encargaba de prohibirles a sus feligreses que hablaran con ellos. Pero él no nos sacaba de las dudas, porque yo le hacía muchas preguntas y nunca me las respondía. O sea, fíjate, el pastor no enseñaba, no respondía a las preguntas que se le hacían, pero sí prohibía que los testigos de Jehová nos enseñaran. Pero bueno, pues recuerdo que en esa visita de estos dos hermanos, pues recuerdo que uno de ellos se llamaba Gustavo y no recuerdo el otro hermanito, la verdad se me olvidó el nombre. Pues ellos sí estuvieron largo rato predicándome y yo les presté mucha atención, con decirte que quedaron de regresar la próxima semana a darme el estudio bíblico. Pero para mi sorpresa, la próxima semana que se acercó, pues regresó el hermano Gustavo
con su novia, porque pues él ya estaba comprometido para casarse y me presentó con la chica y me dijo, ¿sabes qué? Ella es Carolina y pues es una hermanita de la congregación. Ella va a venir a verte para darte tu estudio cada semana, nada más te la traje para presentártela, para fijar un día y un horario. Y pues me invitaron allá a la congregación y pues aproveché, dije, ok, voy a ir por primera vez a ver de qué se trata. Entonces sí, no fue la siguiente semana, pero sí fueron como 2 o 3 veces que me insistieron e insistieron cuando yo hice un gran esfuerzo por llegar solita a la reunión. Y pues sí me intimidé porque cuando yo llegué ahí, pues ellos ya me habían dicho que me pusieron vestido o una falda para entrar ahí, pero como yo no contaba con eso, puesto que a mí me gustaba usar el pantalón, entonces yo llegué a la congregación con pantalón y al ver a todas las hermanas formales, bien vestidas, muy bonitas, ellas muy representables, pues sí me intimidaron un poco porque pues yo llegué con mi pantalón. Entonces, pero fíjate, esto pasó desapercibido porque pues el trato que ellos me dieron fue excepcional, ¿eh? Porque pues yo como me sentía tímida, puesto que era mi primera vez que visitaba el Salón del Reino, pues no sabía cómo iba a actuar, cómo iba a entrar, no sabía nada, con quién me iba a sentar o junto a quién me iban a sentar. Entonces, pues un acomodador fue el que me dio toda la confianza y me dio, o sea, me dijo dónde me iba yo a sentar y pues ahí ya me sentí un poquito más en confianza, se me iba quitando lo tímida, fíjate, a pesar de que mi personalidad no es así, pero como aquí se trataba de algo nuevo para mí, pues sí, yo me sentía así, un poco cohibida. Y bueno, asistí ahí y me encantó porque pues vi mucho orden, vi mucho respeto, vi a los niños sentaditos, bien educaditos y si había una poquita bulla, yo recuerdo que en aquella ocasión hasta habían unos letreros para decirles a los niños que se callaran porque decía el letrero silencio. O sea, fue algo que me agradó, a diferencia de cuando yo llegué a acudir a la iglesia evangelista, donde me tocó ver un desastre. En una ocasión, con decirte que todos empezaron a saltar y brincar ahí, entonces lejos de sentir temor, a mí me dio miedo. Y bueno, ya posteriormente de esa visita al Salón del Reino, iniciamos el estudio. Ah, bueno, pero déjate comento. Te dije que te iba yo a decir referente a la revista, qué fue lo que pasó. Bueno, yo la dejé ahí en la mesa y no la leí. Hasta después que mi mamá me dijo, oh Gina, ¿qué crees? Que esta revista está muy interesante. Me contó una experiencia que pasó ahí de una hermana y también la de esta otra hermana que tenía el pulmón de acero. Y mi mamá leyó esa revista una y otra vez y me dijo que le había parecido muy interesante. Entonces, ya para esos días yo había aceptado el estudio bíblico y mi mamá no, porque tenía temor al pastor. Entonces, como yo había aceptado el estudio bíblico, pues tuve que pasar a los hermanos en la casa. Y yo tuve que proveerles un asiento y pues ahí estaba mi mamá presente cuando iniciamos el estudio. Ahí me empezaron a decir en qué consistía el estudio y todo. Y pues mi mamá no quería estudiar, pero como dice el dicho, estaba un ojo al gato y otro al garabato. Y estaba prestando atención. Y ya posteriormente te cuento, Javi, que mi mamá poco a poco se fue incorporando al estudio hasta que llegó el momento en que habían dos estudios aquí en la casa. Un día me tocaba a mí y otro día le tocaba a mi mamacita. Pero mi mamá, al sentarse al estudiar ahí en la casa, perdón, al sentarse a estudiar ahí en la casa, lo hacía junto con mis hermanas, porque déjame decirte que yo soy la mayor. Entonces mi mamá tomó también su estudio junto con mis otras hermanas y pues era algo muy bonito. Entonces, Javi, fíjate, ahí en esa oportunidad que tuve, ¿verdad? De que los hermanos me dieran el estudio, fue donde yo aprendí cómo Jehová Dios es un Dios de amor. Nada de que Él inventó un lugar de tormento para la humanidad. No. Ahí en ese estudio bíblico aprendí cómo es que Dios, debido al amor que tiene, se deleitó en crear primeramente a todo lo que vemos alrededor y al final crear al ser humano. Aprendí cómo creó a Adán, posteriormente a Eva, cómo es que su descendencia y hasta la actualidad.
Entonces yo ahí me di cuenta de todas las cualidades de Jehová Dios y de que Él es un Dios muy amoroso y que a pesar de todo lo que ha existido a través de los años con la humanidad, de que pues Adán falló, pues Él todavía demuestra su amor dándonos otra oportunidad para tener una vida mejor en un futuro. Por eso, Javi, yo pienso, ¿verdad? Ahora que yo tengo mis hijos, yo pues también soy mamá soltera, así como le ocurrió a mi mamá, pero gracias a Jehová también en su organización y a medida de que uno va yendo a las reuniones, va aprendiendo mediante los estudios bíblicos de la Atalaya, que a pesar de todas las circunstancias en las que nosotros nos encontremos, en las que nosotros estemos pasando y viviendo, que a pesar de eso, nosotros debemos de apartar un tiempo para enseñarles a nuestros hijos acerca de Jehová, enseñarles a amarlo a Él, porque eso es tan importante para ellos. Tal es el caso de personajes bíblicos. Sí, Javi, y te sigo yo diciendo, pues yo pienso, ¿verdad? Que lo que yo he aprendido es de que, al igual que en la Biblia hay personajes bíblicos que inculcaron a sus hijos el amor de Dios o el amor a Dios y a su verdad, pues nosotros también tenemos esa responsabilidad como padres. De hecho, ahí en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 6:5 al 7, pues yo tengo muy presente ese versículo donde Jehová Dios mismo está hablándonos y está diciendo que nosotros tenemos que enseñarle, o sea, tenemos esa responsabilidad para nuestros hijos de inculcarle cuál es la verdad y hablarle, como dice Primera de Juan 4:8, enseñarles que Dios es un Dios de amor, que Dios no es cruel, Él no envía a nadie a un lugar de tormento. ¿Y por qué nos creó? Bueno, hay tantas cosas que compartir con los hijos, pero como te decía, o sea, sí se requiere de mucho tiempo, mucho esfuerzo y la verdad, aunque tengamos muchas actividades a diario, debemos de hacer lo posible porque, pues en mi caso, como yo te digo, no, o sea, crecí sin tener algún temor a algún Dios y pues lastimosamente era, pues puedo decir que era atea, pero pues gracias, ¿no? A que se me presentó la oportunidad de conocer a Dios mediante sus siervos, esas personas que cumplieron con el mandato puesto por nuestro Señor Jesucristo de Mateo 24:14, que por cierto es lo que yo reconozco de nuestros hermanos, que son la única o somos la única organización que cumple con este mandato, porque como yo les digo a las personas que en ocasiones les predico, ellos dicen o se hacen llamar cristianos, pero mi punto de vista es de que los únicos cristianos fueron los que me vinieron a tocar aquí mi puerta, cumpliendo el mandato de Mateo 24:14. Y ellos me hablaron del Evangelio del Reino y muchos otros temas que pues ya te comenté. Por eso también, mira, acabo de buscar un versículo bíblico que es Hebreos 4:12. Y dice este versículo, dice, porque la palabra de Dios está viva y actúa con poder. Está más afilada que cualquier espada de dos filos y penetra hasta separar el alma del espíritu y las conyunturas del tuétano y es capaz de revelar los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, yo entiendo con este versículo que nosotros debemos de sentarnos con nuestros hijos para enseñarles con la Biblia qué es lo que enseña Jehová, lo que requiere de nosotros y lo que está dispuesto y lo que estuvo dispuesto a hacer por nosotros. Entonces sí, yo aprendí y aprendo de esto ahora que tú me invitaste a platicar de mi experiencia, ya meditando en lo que me ocurrió en mi niñez, pues pienso cambiar la situación para con mis hijos, para que, bueno, además de que ellos ahora conocen a Jehová, pues no se alejen del camino de la verdad. Y te digo lo que estuvo dispuesto porque pues también ahí en ese estudio de la Biblia aprendí cómo es de que Jehová Dios demostró, o sea, dio la prueba más grande
de su amor hacia con la humanidad, porque dio a su Hijo primogénito para que nosotros obtuviéramos una esperanza de un futuro mejor. Entonces fíjate, Javi, yo cuando acudo a la conmemoración, al recordatorio de ese evento que fue tan importante para la humanidad, pues yo voy con mis hijitos y la verdad que nos sentimos muy contentos de todo lo que el Creador hizo por nosotros, porque pues como hemos aprendido, no ha de haber sido nada fácil el ver dar la vida a su Hijo Jesucristo, y más en unas condiciones diferentes a las de cualquier otro ser humano que muere, unas condiciones muy terroríficas, pudiera yo decir. Entonces, pues ahora lejos de reconocer que no existe ningún creador, pues me siento con la obligación de temerle a Él, de obedecerle y de adorarle porque Él se lo merece. Pues qué cierto lo que dices, Gina. Jehová debe, merece ser adorado. No solamente porque nos haya dado la vida y nos haya creado, no, porque es un Dios amoroso, que todas sus leyes es para nuestro beneficio, para nuestro bien, que además nos ha prometido un paraíso maravilloso en el que pronto vamos a estar. Cuando uno estudia bien la Biblia y se da cuenta de todo lo que Jehová ha hecho por nosotros, de verdad le nace del corazón adorarle. Y bueno, tu experiencia la verdad es que ha sido muy, muy, muy bonita. Ver cómo Jehová a las personas que Él desea tener en su pueblo, a las personas de buen corazón, como es tu caso, cómo Él mueve las cosas para que de una forma u otra terminen siendo parte de su pueblo. Y la verdad es que cada vez que preguntamos a un hermano su experiencia nos quedamos realmente asombrados. Por eso queremos decirte de verdad, Gina, que muchas gracias por haber estado aquí en el canal y gracias pues por habernos contado tu experiencia. Evidentemente, pues hay otros muchos detalles y experiencias que has tenido que pues por falta de tiempo no has podido contarnos. Pero bueno, eres una hermana que estás activa en las redes sociales, tienes tu Facebook, si alguien quiere saber más o preguntarte, pues pueden ir allí, consultarte, preguntarte más, o directamente que pregunten aquí en el canal, que lo pongan en comentarios la pregunta y seguramente que tú gustosamente les darás más detalles. Y bueno, no sé si quieres decir algunas palabras de despedida. Y sí, Javi, pues yo espero que esto que compartí con ustedes, es decir, mi experiencia, pues les sirva a otras personas, ¿verdad? Y pues para mí es un gusto compartir con ellos lo que fue mi caso de mi niñez y encomiarlos, ¿verdad? Que si tienen pequeñines, que desde chiquito les enseñen las verdades bíblicas, que hagan el mayor esfuerzo porque sus hijos amen a Jehová. Como dijo una ocasión un hermano en un discurso, no solamente hay que enseñarle las historias bíblicas, hay que hacer que les llegue a su corazón para que amen a Jehová. Y es que cuando uno aprende las verdades bíblicas, uno es el único beneficiado de esto. Por ejemplo, nos podemos nosotros beneficiar o prevenir de alguna enfermedad. Y que, por ejemplo, un alcohólico que no sabe que el abuso del alcohol es dañino para su cuerpo y que además la Biblia habla respecto a eso, el tabaco también. No dice exactamente no fumen, pero sí hay textos bíblicos que nos dan la idea en que eso es nocivo para nuestra salud. Entonces digo, bueno, muchas cosas, el leer la Biblia, el meditar en ella y obedecerlo, la verdad nos trae muchos beneficios que realmente estamos muy agradecidos con el Creador. En el caso de nuestros hijos que son testigos de Jehová, los pequeñines, las gotas de rocío, dice el proverbio, pues vemos, ¿verdad?, la diferencia de nuestros hijos a los hijos de allá afuera, ¿verdad?, de familias de allá afuera, cómo son jóvenes distinguidos, que se abstienen de lo malo, las relaciones sexuales y dependencias que le van a contraer enfermedades a su cuerpo. Son unos niños que respetan las leyes. Entonces, ¿por qué no beneficiarse de la enseñanza de nuestro Creador Jehová? Yo por eso ahora estoy muy agradecida que conozco a Jehová y pues a diferencia de lo que yo viví en mi niñez, pienso, ¿verdad?, hacer lo que me corresponde, mi papel de madre testigo de Jehová,
y pues que no les pase la misma situación que yo viví con ellos. Y pues, y sí, Javi, con esto me despido, deseándoles a todos que tengan una feliz tarde, un excelente fin de semana, porque pues ya es fin de semana. Pues aquí terminamos con esta entrevista y simplemente desearos a todos una buena noche de descanso y que Jehová os bendiga.